Hay verdades que pesan tanto que solo el silencio de la noche puede sostenerlas. No son cuentos, no son leyendas, son testimonios de lo que acecha en las sombras cuando nadie más te está mirando. Estás en Confesiones de Medianoche. Guarda el secreto. Hola, mi nombre es Roberto, tengo 48 años y lo que voy a contarles sucedió hace años, en uno de los últimos trenes de carga que aún recorren las vías abandonadas del norte de México. Esto es una confesión que me ha quitado el sueño durante estos 3 últimos años y que finalmente me atrevo a contarles. Yo trabajaba como inspector de mantenimiento ferroviario. Mi labor consistía en revisar tramos olvidados de vías férreas que ya casi nadie usaba, documentar su estado y reportar si valía la pena rescatarlas o simplemente dejarlas morir bajo el óxido y la maleza. Aquel día me asignaron un tramo particularmente remoto entre Chihuahua y Durango. Era una ruta que había sido muy transitada durante la época de la Revolución Mexicana, pero que llevaba décadas prácticamente abandonada. Solo ocasionalmente pasaba algún tren de carga con minerales. Salí muy temprano de la ciudad, cuando todavía brillaban las estrellas en el cielo. Llevaba mi equipo, una linterna potente, herramientas básicas, mi cámara para documentar, agua, algo de comida y mi radio de comunicación. El plan era recorrer aproximadamente 20 kilómetros de vía a pie, tomando notas y fotografías. Las primeras horas transcurrieron sin novedad. El paisaje era hermoso, pero desolado. Montañas áridas, vegetación escasa y ese silencio profundo que solo existe lejos de la civilización. Las vías estaban en peor estado del que esperaba. Durmientes podridos, rieles oxidados, algunos tramos completamente cubiertos por arena y por piedras arrastradas por años de abandono. Alrededor del mediodía llegué a lo que parecía haber sido una pequeña estación. No quedaba mucho. Los cimientos de lo que fue un edificio, algunos postes caídos y un viejo letrero tan desgastado que apenas se podía leer el nombre. Me detuve ahí a descansar y comer algo. Mientras revisaba mis notas, noté algo extraño, a lo lejos, en dirección contraria a la que yo venía. Se veía una pequeña construcción que no aparecía en ninguno de mis mapas. Parecía una bodega o almacén de ferrocarril, una de esas estructuras donde antiguamente guardaban herramientas o mercancía. La curiosidad pudo más que yo. Decidí caminar hasta allá antes de continuar mi ruta programada. A medida que me acercaba, sentí algo raro en el ambiente. El aire se había vuelto más pesado, más frío, a pesar del sol de mediodía que pegaba con fuerza. La construcción estaba en mejores condiciones de lo que esperaba. Las paredes de adobe agrietado aún se mantenían firmes y la puerta de madera, aunque deteriorada, seguía en su lugar. Estaba entreabierta. Empujé la puerta con cuidado. Adentro había una oscuridad densa que mi linterna apenas lograba penetrar. El lugar olía a humedad, a tierra vieja, a tiempo detenido. Había restos de lo que fueron cajas de madera, algunas herramientas antiquísimas cubiertas de óxido y sobre una mesa improvisada un viejo libro de registros. Me acerqué al libro. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, pero aún se podía leer. Eran registros de trenes que habían pasado por ahí durante 1915 y 1916, plena revolución.
fechas, horarios, mercancía transportada. Pero había algo inquietante. En varias páginas aparecían anotaciones en los márgenes con letra diferente, más reciente. Decían cosas como: lo escuché de nuevo, 3 silbidos a medianoche, no debí volver. Un escalofrío recorrió mi espalda. Guardé el libro en mi mochila, pensando que podría ser un documento histórico valioso, y salí de ahí rápidamente. Algo en ese lugar no se sentía bien. Continué mi inspección durante las siguientes horas, pero no podía dejar de pensar en esas anotaciones. ¿Quién las habría escrito? ¿Cuándo? ¿Qué era lo que habían escuchado? El atardecer me encontró todavía lejos de mi punto de retorno. Había calculado mal las distancias y el tiempo que me tomaría documentar todo. Consulté mi GPS. Me faltaban al menos 3 horas más de caminata para llegar donde había dejado mi camioneta. Pronto oscurecería por completo. Aceleré el paso, pero la noche del desierto cae rápido y sin piedad. A las 7 de la tarde ya estaba completamente oscuro. Mi linterna iluminaba apenas unos metros adelante. El silencio era absoluto, roto, solo por el crujir de mis pasos sobre la grava entre los durmientes. Llevaba caminando en la oscuridad tal vez una hora cuando lo escuché por primera vez. Un silbido, lejano, débil, pero inconfundible. El silbido de un tren. Me detuve en seco. Eso no tenía sentido. Según mis documentos, no había ningún tren programado para pasar por ahí. De hecho, esta línea prácticamente no se usaba. Intenté comunicarme por radio con mi base, pero solo obtuve estática. El silbido se repitió, esta vez un poco más cerca. Miré hacia atrás, en la dirección de donde venía el sonido. La oscuridad era total. No se veía nada, pero definitivamente se escuchaba algo aproximándose. Decidí salirme de las vías y esperar a un lado. Sí, realmente venía un tren. No quería arriesgarme. Me alejé unos metros y me senté sobre una roca, apuntando mi linterna hacia las vías. El sonido se hacía cada vez más fuerte. No solo el silbido, ahora también se escuchaba el traqueteo inconfundible de ruedas sobre rieles, el chirrido de metal contra metal. Pero había algo extraño, no se veía ninguna luz. Los trenes siempre llevan faros potentes, pero ahí adelante solo había oscuridad. El ruido se intensificó hasta volverse ensordecedor. Yo apuntaba mi linterna desesperadamente hacia las vías, tratando de ver algo, lo que fuera. Y entonces, en el haz de la luz, vi algo que me heló la sangre. Pasó un tren, pero no era un tren normal. Era como una sombra, una silueta oscura que apenas se distinguía de la noche. Se podía ver su forma, la locomotora, los vagones de carga, pero era como si estuviera hecho de humo negro, de oscuridad solidificada. No tenía luces, no tenía ventanas iluminadas, nada. Solo era esa presencia sombría que avanzaba a toda velocidad. Y en las ventanillas de algunos vagones alcancé a ver rostros. Rostros pálidos, espectros que miraban mientras pasaban. Algunos con uniformes militares viejos,
otros con ropa de civil de principios del siglo pasado, todos con esa mirada vacía, perdida, como si estuvieran atrapados en un bucle eterno. El tren completo pasó frente a mí en lo que parecieron horas, pero probablemente fueron solo segundos. El último vagón desapareció en la oscuridad y, con él, todo el ruido. El silencio volvió de golpe, tan pesado que me dolían los oídos. Me quedé paralizado, sin poder procesar lo que acababa de presenciar. Mi mente racional buscaba explicaciones. Una alucinación, el cansancio, la deshidratación. Pero lo había visto, lo había escuchado con absoluta claridad. Con manos temblorosas revisé mi cámara. Había estado grabando todo el tiempo. Reproduje el video. Se escuchaba perfectamente el silbido, el traqueteo, todo el ruido del tren. Pero en la imagen solo se veía la oscuridad. La cámara no había capturado nada visual, solo audio. No sé cuánto tiempo me quedé ahí sentado, tratando de recuperar el aliento y el valor para continuar. Finalmente, sabiendo que no tenía otra opción que seguir caminando hasta mi vehículo, me obligué a levantarme. Caminé el resto de la noche sin apartar la vista de las vías. Cada sonido me sobresaltaba. Cada sombra me hacía pensar que el tren regresaría. Pero no volvió a pasar nada. Llegué a mi camioneta cerca de las 11 de la noche. Agotado física y mentalmente, conduje de regreso a la ciudad sin detenerme, con el libro de registro sobre el asiento del copiloto. Al día siguiente, investigué sobre esa ruta. Descubrí que durante la Revolución, varios trenes habían sido emboscados en la zona. Uno en particular, en 1916, transportaba soldados y municiones cuando fue atacado. Todos los tripulantes y pasajeros murieron. Desde entonces, varias personas que habían trabajado en las vías reportaron haber escuchado y visto un tren fantasma que recorría esa ruta por las noches. Las anotaciones en el libro de registros eran de otros trabajadores ferroviarios que, como yo, habían tenido encuentros con ese tren a lo largo de las décadas. Presenté mi renuncia una semana después. Le dije a mis superiores que encontré otro trabajo, pero la verdad es que no podía volver a esas vías, sabiendo lo que sé ahora. Todavía conservo el video con el audio de ese tren. A veces lo escucho de noche, solo para recordarme a mí mismo que no lo imaginé, que realmente sucedió. Y cada vez que escucho un silbido de tren en la distancia, no puedo evitar preguntarme, ¿es un tren real o es ese tren del pasado, condenado a repetir su último viaje por toda la eternidad? Si esta historia te perturbó, te invito a suscribirte a Confesiones de Medianoche para escuchar más experiencias paranormales reales. Dale like si te gustó y compártela con alguien que se atreva a escucharla. Recuerda, algunas cosas del pasado nunca mueren del todo. Nos vemos en la próxima confesión, si te atreves a regresar. Trabajé durante 5 años como conductor de trenes de carga en la ruta Veracruz-México, una de las líneas ferroviarias más antiguas del país. Lo que voy a contarles no es ningún manual de operación. No lo encontrarán en reportes oficiales. Y mis superiores me pidieron que nunca hablara de esto. Pero ya pasaron años, ya no trabajo ahí. Y creo que ustedes merecen saber la verdad sobre lo que realmente sucede en las vías cuando el reloj marca las 3 de la mañana. Mi nombre es Santiago.
Tengo 42 años y esta es mi confesión de medianoche. Una confesión que me ha quitado el sueño durante años y que finalmente me atrevo a compartir con ustedes. Lo que viví esa madrugada de noviembre cambió para siempre mi percepción de la realidad. Todo comenzó un martes común y corriente. Había salido de Veracruz a las 11 de la noche con un convoy de 24 vagones cargados de contenedores. La ruta era familiar, la había recorrido cientos de veces. Conocía cada curva, cada puente, cada señal del camino. Iba acompañado de mi ayudante, un muchacho joven llamado Ernesto, quien apenas llevaba 6 meses en el trabajo. Pasamos por Orizaba sin problemas. El clima era frío, típico de la temporada, y una ligera neblina comenzaba a cubrir las montañas. Ernesto se quedó dormido en su asiento, cosa que no me molestaba, porque el trayecto era largo y monótono. Yo iba concentrado, escuchando el ronroneo constante del motor y el traqueteo rítmico de las ruedas sobre los rieles. Fue aproximadamente a las 2:30 de la madrugada cuando algo extraño llamó mi atención. En el espejo retrovisor lateral, diseñado para que los conductores podamos vigilar el convoy, vi algo que no debería estar ahí. Al final del tren, después del último vagón de carga, había un vagón adicional. Un vagón de pasajeros antiguos, de esos que ya no se usan desde hace décadas, de madera oscura, con ventanas iluminadas por luz amarillenta y parpadeante. Me quedé helado. Yo había revisado personalmente el convoy antes de salir. Éramos 24 vagones de carga. Punto. No había vagones de pasajeros enganchados. Desperté a Ernesto de inmediato. Mira atrás. ¿Tú ves algo raro?, le pregunté intentando mantener la calma. Él se talló los ojos, miró por su ventana y luego por el espejo retrovisor. Su cara palideció instantáneamente. Jefe, eso no estaba cuando salimos, susurró con voz temblorosa. ¿De dónde salió ese vagón? No teníamos explicación. Llamé por radio a la estación de control. Central, aquí convoy 367. Tengo una situación. Reporto un vagón no autorizado en mi formación. Necesito instrucciones. Cambio. La respuesta tardó unos segundos que se sintieron eternos. Convoy 367. Repita su mensaje. No entendimos. Cambio. Repetí la información. Hubo un silencio prolongado del otro lado. Finalmente, una voz diferente, más seria, más vieja, respondió. Santiago, ¿verdad? Escúchame con atención. No detengas el tren bajo ninguna circunstancia. No mires directamente al vagón. No intentes desengancharlo. Sigue tu ruta normal hasta la siguiente estación mayor. Ahí te estarán esperando. ¿Entendió? Pero señor, yo necesito saber qué. Sin preguntas, Santiago. Solo obedece. Y no permitas que tu ayudante se acerque a la parte trasera del tren. Eso es una orden directa. La comunicación se cortó. Ernesto me miraba aterrorizado. ¿Qué carajo está pasando, jefe? Yo no tenía respuestas. Seguimos avanzando en la oscuridad de la noche. Traté de no mirar el espejo retrovisor, pero era imposible. Cada pocos minutos mis ojos se desviaban hacia allá. Y ahí estaba ese maldito vagón fantasma,
balanceándose suavemente con sus ventanas iluminadas. Y entonces lo vi. Dentro del vagón había personas, siluetas oscuras, sentadas en los asientos, completamente inmóviles, como pasajeros esperando llegar a su destino. No puede ser real, me repetía a mí mismo. Es el cansancio, es mi imaginación, es la neblina jugándome una mala pasada. Pero Ernesto también lo veía. Él estaba pegado a su ventana, con los ojos desorbitados, mirando hacia atrás. Jefe, hay gente allá adentro, gente que no debería estar ahí. Le ordené que dejara de mirar, que se concentrara en otra cosa, pero era inútil. La curiosidad y el terror nos tenía atrapados. Aumenté un poco la velocidad, como si eso pudiera alejarme de lo que estaba sucediendo. El tren rugía en la noche, atravesando túneles y puentes, pero ese vagón maldito seguía ahí, siempre ahí. Entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Una de las figuras en el vagón se levantó. Vi claramente cómo se ponía de pie y caminaba hacia la ventana. Era la silueta de una mujer con un vestido largo y oscuro. Se quedó ahí, mirando hacia adelante, mirando directamente hacia nosotros. Y aunque fuera imposible que nos viera desde esa distancia y ángulo, Ernesto comenzó a rezar. Yo sentía como el sudor frío recorría mi espalda a pesar del clima helado. Faltan 40 minutos para Puebla. Le dije, aguanta por favor, aguanta. Pero las cosas empeoraron. Más figuras comenzaron a levantarse del vagón. Todas se dirigían hacia las ventanas. Todas miraban en nuestra dirección. Eran como sombras, sin rasgos faciales definidos, pero sabíamos que nos estaban observando. De repente, la radio crepitó con interferencia. Entre los ruidos estáticos, escuché algo que me heló la sangre. Era una voz femenina, distorsionada, antigua, que repetía: conductor, conductor, deténgase, queremos bajar, hace tanto frío. Apagué la radio de inmediato, mis manos temblaban sobre los controles. No escuches nada, le dije a Ernesto. Lo que sea que pase, no respondas, no mires, no escuches. Los siguientes 30 minutos fueron los más largos de mi vida. El vagón seguía ahí. Las figuras seguían observándonos y yo conducía como autómata, rogando llegar a salvo. Cuando finalmente llegamos a la estación de Puebla, había un equipo completo esperándonos, supervisores, técnicos e incluso lo que parecían ser investigadores de la empresa. Me ordenaron que desenganchara los vagones de carga y que dejara el tren en una vía secundaria. Lo hice con manos temblorosas. Cuando finalmente descendí de la cabina y caminé hacia atrás para ver el convoy, me quedé en shock. Había exactamente 24 vagones de carga, nada más. El vagón antiguo de pasajeros había desaparecido como que si nunca hubiera existido. Un supervisor mayor se acercó a mí. ¿Lo viste? Lo que viste esta noche, Santiago, nunca sucedió. ¿Entiendes? Hay cosas en estas vías que no tienen explicación. Cosas que han estado aquí desde antes de que tú o yo naciéramos. Firma este reporte que indica que todo fue normal. Toma una semana de descanso pagado
y cuando regreses te asignaremos otra ruta. Yo solo asentí, demasiado aturdido para discutir. Ernesto renunció esa misma semana. Nunca volvió a trabajar en trenes. Yo continué trabajando otros 3 años antes de retirarme. Me asignaron rutas diurnas. Nunca más tuve que hacer el recorrido nocturno Veracruz, México. Pero sé que ese vagón sigue ahí, apareciendo de vez en cuando, enganchándose en los trenes que pasan a las 3 de la madrugada. Investigué por mi cuenta y descubrí que en 1952 hubo un accidente terrible en esa ruta. Un tren de pasajeros descarriló durante una tormenta. Murieron más de 60 personas. El vagón donde iba la mayoría de las víctimas nunca fue encontrado. Según los reportes, simplemente desapareció. Ahora trabajo en una oficina, lejos de las vías, pero cada vez que escucho el silbato de un tren en la noche, recuerdo esas figuras en las ventanas, esperando eternamente llegar a un destino que nunca alcanzará. Esta es mi historia, esta es mi confesión y es completamente real. Buenas noches y tengan cuidado si alguna vez viajan en tren de madrugada. Gracias a todos los que nos acompañaron. No olviden suscribirse al canal y dejar sus comentarios. Hola a todos, bienvenidos a Confesiones de Medianoche. Soy Ricardo. Hoy quiero compartirles algo que le sucedió a una amiga que conozco y vive en México, que prefirió el anonimato. Comencemos. Hace 2 años, algo cambió para siempre la forma en que veo los trenes nocturnos de la Ciudad de México. Antes de contarles esta historia, quiero que sepan que yo era de esas personas escépticas, de las que no creían en nada paranormal. Para mí todo tenía una explicación lógica, pero después de lo que vi, ya no estoy tan segura. Todo comenzó un viernes por la noche. Había estado en la casa de mi primo en Pantitlán, celebrando su cumpleaños. La fiesta se alargó más de lo planeado, y cuando me di cuenta, ya eran pasadas las 12 de la noche. Vivir hasta Observatorio significaba un trayecto largo, pero el metro todavía funcionaba, así que decidí arriesgarme en lugar de gastar en un taxi. La estación estaba casi vacía. Solo había un señor que parecía trabajador de limpieza y una pareja de jóvenes que se bajaron en la primera estación. Cuando el tren llegó, noté algo extraño de inmediato. Todos los vagones iban llenos de gente, menos el último, el que estaba completamente vacío. Me pareció raro porque normalmente la gente se distribuye en todos los vagones, pero pensé que tal vez olía mal o algo así. Decidí subirme al penúltimo vagón. Había unas 5 personas dispersas, cada una en su propio mundo con sus audífonos o mirando sus teléfonos. Me senté cerca de las puertas del fondo, justo al lado del vagón vacío. Podía ver a través del vidrio que separaba ambos vagones y confirmar que efectivamente no había nadie ahí adentro. El tren arrancó con ese sonido metálico tan característico. Saqué mi teléfono para avisar a mi mamá que ya iba en camino, pero no tenía señal, típico del metro. Guardé el teléfono y me puse a mirar por la ventana, viendo las luces de los túneles pasar rápidamente. En la siguiente estación se bajaron 3 personas más
y subió solo un hombre con un maletín que se fue hasta adelante. Ahora solo quedábamos el hombre del maletín, una mujer dormida al otro extremo y yo. El tren volvió a arrancar. Fue entonces cuando lo escuché. Un golpe seco contra el vidrio que separaba mi vagón del vacío. Volteé de inmediato, pero no vi nada. El vagón seguía completamente vacío. Pensé que había sido mi imaginación o tal vez algún movimiento brusco del tren. Seguí mirando mi reflejo en la ventana oscura cuando volví a escucharlo. 3 golpes claros, deliberados, como si alguien estuviera tocando en la puerta. Esta vez mantuve la mirada fija en el vidrio divisorio. No había absolutamente nadie en el otro vagón. Las luces estaban encendidas. Podía ver cada asiento, cada poste para sujetarse, cada rincón vacío. Mi corazón comenzó a latir más rápido. La mujer que estaba dormida seguía en su mundo y el hombre del maletín estaba a espaldas, leyendo algo en su teléfono. No parecía que hubiera escuchado nada. El tren se detuvo en la siguiente estación. Las puertas se abrieron, pero nadie subió ni bajó. Miré hacia el andén, esperando ver a alguien, cualquier persona, pero la estación estaba desierta, completamente desierta. Ni siquiera había un guardia de seguridad. Las puertas comenzaron a cerrarse y justo en ese momento, justo cuando estaban a punto de sellarse, vi algo que me heló la sangre. Una mano pálida, delgada, con uñas largas y sucias, se asomó desde abajo de uno de los asientos del vagón vacío. Una mano que se movió lentamente, arrastrándose por el suelo metálico. Quise gritar, pero mi voz no salió. Estaba paralizada viendo cómo esa mano se convertía en un brazo. Luego vi cómo algo comenzaba a emerger debajo del asiento. Era una mujer, o al menos tenía la forma de una mujer. Su cabello negro y largo cubría completamente su rostro, mientras se arrastraba por el piso del vagón. Llevaba lo que parecía ser un vestido blanco sucio, rasgado. Se movía de una forma antinatural, como si sus articulaciones no funcionaran correctamente. Como una marioneta rota. El tren volvió a arrancar y ella siguió arrastrándose, cada vez más cerca del vidrio que nos separaba. Yo estaba pegada a mi asiento, incapaz de moverme, incapaz de apartar la mirada. Cuando llegó al vidrio, se detuvo. Su cabello seguía cubriendo su cara, pero podía sentir que me estaba mirando. Podía sentir sus ojos clavados en mí, a través de esa cortina de pelo negro. Lentamente, muy lentamente, comenzó a levantarse. Primero quedó de rodillas, luego de pie, hasta que estuvo completamente erguida del otro lado del vidrio. Era alta, demasiado alta. Su cabeza casi tocaba el techo del vagón, y entonces la dio la cabeza. El movimiento fue brusco, violento, como si le hubieran roto el cuello. Su cabeza quedó en un ángulo imposible, completamente horizontal, y a través de su cabello pude ver algo brillar. Sus ojos eran blancos, completamente blancos, sin pupilas, y me miraban fijamente. Mi cuerpo reaccionó.
Me levanté de un salto y corrí hacia el frente del vagón, tropezando con mis propios pies. El hombre del maletín me miró asustado. La mujer dormida se despertó sobresaltada. ¿Está bien, señorita?, me preguntó el hombre. No podía hablar. Solo señalé hacia el fondo, hacia el vidrio divisorio. Ambos voltearon a ver. El vagón estaba vacío, completamente vacío. «No hay nadie ahí», dijo la mujer con voz somnolienta. Pero yo sabía lo que había visto. Mis manos temblaban, mi respiración era agitada. Podía sentir el sudor frío bajando por mi espalda. El tren llegó a la siguiente estación y las puertas se abrieron. Sin pensarlo 2 veces, salí corriendo del vagón. Corrí por el andén sin mirar atrás. Subí las escaleras de 2 en 2. Pasé los torniquetes y no paré hasta que llegué a la calle. Afuera llovía. Nunca me había sentido tan feliz de sentir la lluvia en mi cara. Llamé a un taxi, aunque me costara todo lo que traía en la cartera. No me importó, solo quería llegar a casa. Durante el trayecto en el taxi, el conductor notó que estaba temblando. «¿Está bien, señorita? ¿Le pasó algo?». Le conté lo que había visto, esperando que me dijera que estaba loca, que había sido mi imaginación. Pero su expresión cambió. Se puso serio y me miró por el espejo retrovisor. «¿A qué hora subió al metro?». «Como a las 12:15, tal vez 2:30», respondí. Asintió lentamente. «Mire, señorita, yo llevo 30 años trabajando de taxista en esta ciudad. He escuchado muchas historias y créame que la suya no es la primera. Hay algo en el último vagón de los trenes nocturnos, algo que lleva ahí hace muchos años. Mi hermano trabajaba como conductor del metro y una vez me confesó que los conductores nunca miran hacia atrás cuando van en el servicio nocturno. Nunca. Es una regla no escrita». «¿Por qué?», pregunté con voz temblorosa. «Porque en el último vagón siempre hay algo. A veces es una mujer de blanco, a veces es otra cosa, pero siempre está allí, después de la medianoche. Dicen que hace décadas una mujer fue asesinada en el metro, en el último vagón de un tren nocturno. Nunca encontraron su cuerpo. Desde entonces ella busca a alguien que la acompañe». Me quedé en silencio el resto del camino. Cuando llegué a casa, me bañé con agua caliente, tratando de quitarme esa sensación de suciedad, de haber estado cerca de algo que no debería existir. No pude dormir esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos blancos mirándome, esa cabeza ladeada de forma imposible. Han pasado 2 años desde entonces. Nunca más he tomado el metro después de las 11 de la noche. Y si por alguna razón me veo obligada a hacerlo, jamás me acerco al último vagón. Algunos de ustedes pensarán que fue mi imaginación, que estaba cansada, que fue una alucinación. Está bien, no los culpo. Yo también lo habría pensado antes. Pero si alguna vez se encuentran en el metro de noche y ven que el último vagón está vacío, mientras todos los demás están llenos, créanme, hay una razón para ello. No se acerquen, no miren hacia adentro y por nada del mundo, si escuchan golpes en el vidrio, no volteen a ver quién está del otro lado, porque a veces hay cosas en esta ciudad que es mejor dejar en paz. Esta ha sido mi confesión de medianoche. Cuídense mucho y recuerden, no todo lo que viaja en el metro es humano. Hasta la próxima.